consumado el almuerzo aquí en Sabores Maulinos. Muy bueno, barato. Barato, barato. Y rico, bien preparado. Pasaron casi 2 meses desde que el último capítulo nos trajo hasta acá. Hoy, con energía renovada y mucho material para mostrarles a futuro, retomamos esta última parte de la ruta que nos llevará a Copquecura. Hoy por fin llegamos a la región del Ñuble, esa parte costera que nos fue esquiva durante años. El viaje nos ha enseñado a ser pacientes, y esta última etapa es el premio a esa espera. Nos adentraremos en una tierra de acantilados colosales, playas negras y una herencia colonial única de piedras y adobe. Copquecura nos espera con su mística inquebrantable, pero cada kilómetro previo tiene su propia historia que contar. Soy Marcelo, el Tuna, y esto es Tuna on Tour. Después de un almuerzo realmente reparador, disfrutando de pescados y mariscos frescos frente al mar, nos toca volver al camino. Dejamos atrás la tranquilidad de Caleta Pellines para incorporarnos de nuevo a la ruta M50, cruzando el pequeño poblado de Pellines, antes de seguir ganando kilómetros hacia el sur. Avanzamos alejados de la costa por unos cientos de metros. Es en este sector, justo en el cruce del río Pinotalca, donde nos encontramos con la entrada al místico Faro Carranza. Este gigante, inaugurado en 1916, nos trae recuerdos de inmediato. Aquí tuvimos una aventura hace muchos años, cuando yo andaba en mi fiel Transalp y el Doc juraba que la Royal Enfield 350 que tenía en esa época era la moto adecuada para viajar. La verdad es que duró solo ese viaje. Desde este punto, la ruta nos interna en un trazado que serpentea entre bosques de pinos hasta llegar al sector de Loanco. Este lugar era, hasta el momento, nuestro límite absoluto en esta ruta. Todo lo que vendrá a partir de ahora es terreno completamente nuevo para nosotros. Dejamos atrás la brisa de Loanco para internarnos por completo hacia el interior del Maule. El Pacífico desaparece de nuestra visual, reemplazado por la tranquilidad de campos profundos y una ruta rural que exige bajar las revoluciones. Cruzamos pequeñas localidades cargadas de identidad como Pahuil y Punchema, sintiendo el ritmo pausado de la vida de campo, antes de conectar con nuestro próximo gran hito de esta jornada, la histórica ciudad de Chanco.
entramos a Chanco, una verdadera cápsula del tiempo declarada zona típica. Este pueblo destaca por su impecable arquitectura colonial de adobe, tejas de arcilla y amplios corredores que nos susurran al oído historias del Chile de antaño. Y sí, para los amantes del buen comer, este rincón es la cuna original del famoso queso chanco, nacido en las haciendas de la zona en el siglo XIX, como una adaptación de recetas europeas al clima local. Su textura cremosa y sus característicos ojitos lo convirtieron en un clásico indiscutible de nuestra mesa. Pero Chanco es también resiliencia. A fines de esa misma época, dunas gigantes amenazaron con sepultarlo. Fue el botánico Federico Albert quien obró el milagro, plantando el bosque que detuvo la arena y salvó al pueblo de quedar en el olvido. Para quienes quieran conocer el legado de Federico Albert en persona, la Reserva Nacional que lleva su nombre está aquí mismo, a pasos de Chanco. Son más de 40 hectáreas de bosque tupido, senderos silenciosos y árboles gigantes que transformaron por completo el paisaje y el destino de este pueblo. A veces el tiempo te juega una mala pasada y la memoria decide archivar recuerdos que creías perdidos. No fue hasta ver estos paisajes que la mente hizo clic. De verdad había olvidado que, muchos años atrás, pasando mis vacaciones de verano en Peyúgue, ya había visitado Chanco y la Reserva Nacional. En este viaje recorrí estos 12 kilómetros que hoy están completamente cambiados y modernizados, con la sensación de estar descubriendo una ruta virgen, sin recordar que, en realidad, ya la había rodado en el pasado. El tiempo te hace cambiar la percepción de los lugares, pero también lo hacen las tragedias que azotaron nuestras costas. Mi recuerdo de Peyúgue era de un pequeño pueblo costero, de extensas playas de arenas negras y esa mezcla perfecta entre la sencillez del campo y la fuerza del mar. Hoy, tras el terremoto del 2010, la reconstrucción de su borde costero lo modernizó e hizo crecer de un modo que jamás imaginé. Un contraste tremendo para este rincón que fue mi destino de vacaciones de verano y el escenario de tantas historias hace ya más de 20 años. Este camino que recorremos hoy con fluidez entre Peyúgue y Curanipe solía ser de tierra, no estaba tan poblado. De hecho, los puentes sobre los esteros eran de madera y sabías exactamente dónde terminaba un pueblo y empezaba el otro. Con
Con la modernidad, las distancias se acortan y todo se vuelve más seguro. Pero a veces uno se pregunta si al ganar velocidad no terminamos perdiendo, sin darnos cuenta, un pedazo del silencio y de la mística original de estos rincones. Los recuerdos de cómo era Curanipe por allá en los 90 los tengo completamente eliminados de mi memoria. Solo me quedan imágenes muy vagas de su estero y de esa desembocadura como destellos borrosos de un viaje de infancia. Y es que este lugar ha cambiado muchísimo. Históricamente, este rincón del Maule fue un activo puerto menor en el siglo XIX, exportando el trigo de la zona antes de convertirse en un tranquilo refugio de veraneo familiar. Pero la gran bisagra de su historia reciente ocurrió la madrugada del 27 de febrero de 2010. El epicentro estuvo prácticamente frente a sus costas y el maremoto borró de golpe el Curanipe que alguna vez existió. La reconstrucción levantó el pueblo con un estándar moderno, con defensas fluviales y costaneras que hoy miran al futuro. Un cambio tremendo que lo hizo crecer, pero que mantiene intacta la resiliencia de su gente frente al Pacífico. Dejamos atrás Curanipe para adentrarnos en la ruta M80N. Este es uno de los momentos más esperados del viaje. Ninguno de los dos ha recorrido este camino antes. Cruzamos el umbral hacia lo completamente desconocido para nosotros. La ruta serpentea cruzando el río Chobellén, donde el bosque forestal abraza el asfalto. La geografía se vuelve más solitaria y agreste, recordándonos que nos estamos acercando al límite austral de la región del Maule.
todo el paisaje se abre paso hacia Tregualemu. Este sector no solo destaca por sus imponentes acantilados frente al mar, sino por resguardar una hermosa hacienda colonial e historias que huelen a campo costero profundo. Rodar por primera vez aquí nos confirma por qué decidimos hacer este viaje. Con la brisa golpeando fuerte y el mar de fondo, nos preparamos para cruzar el límite invisible que nos separa de la anhelada región del Ñuble. Dejamos atrás la zona de Tregualemu para continuar hacia el sur por esta ruta que no deja de sorprendernos. El camino corre encajonado entre lomas forestales, preparándonos para cruzar el último gran límite de la jornada. Y justo a mitad de camino cruzamos la frontera invisible. Dejamos oficialmente la región del Maule para pisar, por primera vez en toda nuestra historia viajera, el indómito borde costero de la región del Ñuble. La ruta nos lleva jugando a las escondidas con el océano, acercándose y alejándose de la costa entre densos bosques forestales, mientras nos aproximamos a la entrada de Buchubureo. Bienvenidos al Ñuble. Desde Bellavista de Puyay, la ruta cambia su dinámica. Nos alejamos de la costa para internarnos por una serie de curvas suaves que trepan los cerros de forma fluida. El camino nos lleva por un bosque ligero, que no se siente tan denso ni forestal, y que tras superar la loma, vuelve a descender suavemente para acercarnos al Pacífico, justo a las puertas de Buchubureo. Al entrar, lo primero que sorprende es que Buchubureo no se siente como el típico pueblo costero. Su casco histórico se fundó a más de 1 kilómetro a tierra adentro, protegido en un fértil valle para resguardarse de los fuertes vientos del sur. Su nombre en mapudungún significa lugar de grandes olas, y su historia combina de forma única la vida del campo con la bravura del mar. Saliendo de Buchubureo, enfilamos hacia el sur, acercándonos a la desembocadura de su estero. Hoy este sector cuenta con un bonito paseo peatonal, estacionamientos y un excelente acceso que te lleva directo a la parte final de esta inmensa playa que se extiende por más de 3 kilómetros. Un rincón que ha sabido modernizarse para recibir al viajero, pero que mantiene intacto ese magnetismo natural donde las aguas tranquilas del estero se encuentran con la bravura del Pacífico.
Dejando atrás la desembocadura del Buchupureo, de inmediato la ruta nos interna nuevamente entre cerros y bosques ligeros que debemos cruzar para seguir avanzando en nuestra jornada. Es un tránsito fluido y tranquilo. El camino nos lleva en un vaivén de curvas suaves, alejándonos temporalmente del mar mientras sorteamos la geografía boscosa que separa estos valles costeros. Pasamos justo al lado del camino que accede a la famosa iglesia de piedra. Esta vez, por temas de tiempo y la necesidad de seguir ganando kilómetros antes de que nos pille la tarde, decidimos dejarla pasar y continuar de largo. El centro de Copquecura ya está a solo un suspiro. La inmensa playa que se inicia en la iglesia de piedra tiene una extensión de más de 10 kilómetros, un recorrido formidable interrumpido brevemente por la desembocadura del río Copquecura en Playa Mure, que ya iremos a conocer, y el río Tacú unos kilómetros más al sur. Por fin entramos a Copquecura, una hermosa zona típica que parece suspendida en el tiempo. Lo primero que llama la atención son sus famosas murallas de piedra laja y adobe, un estilo colonial único en Chile que le da una identidad rústica e inconfundible a sus casonas. También es famoso por la lobería. Este santuario de la naturaleza es el hogar de una inmensa colonia de lobos marinos que descansan sobre las rocas gigantes, recordándonos la fuerza salvaje de este borde costero. Pero el viaje aún nos guarda un secreto. Dejándonos llevar completamente por el azar, decidimos tomar una última huella, un desvío inesperado que nos conducirá directo al punto cúlmine de toda nuestra aventura. Llegamos finalmente a Playa Mure, justo en el punto donde el río Copquecura se encuentra con el océano. En este rincón indómito de la costa es el momento de apagar los motores y dejar que el cajarito vuelva a desplegar sus alas. Disfruten el paisaje.
Qué lindo lugar, doctor, donde vinimos a parar. Espectacular, compadre. Muy bonito. Y que sean re lindos los torques acá también. Los jotes sean muy re lindos. Son cóndores, amigos, son cóndores. Llegamos a este mirador de pura suerte nomás porque vi que seguía el camino. Hicimos un poquito de tierra, de ripio, pero valió completamente la pena. La mejor vista de acá de Copquecura. Es lo que me llamó la atención, tiene mucha fauna la playa, weón. Sí, Mucho pajarito, weón. Mucho pelícano, loco. ¿Sabes? La bandada de pelícano, ¿no? pelícano, gaviota. Acá arriba los jotecitos, al pesque. Sí, harto. Harto. Y la playa es grande. Y bueno, no sé, debe ser media picadona. Pero se nota baja. Weón, es gigante, son muchos kilómetros de playa, weón. Si voy donde estaba la piedra, eso que decía la iglesia, no sé, no caché bien. Pero había que meterse. Y se nota que la playa está baja, ¿cachai? Que está. No tiene fosos como en Mirasol, allá en esa playa maldita. O en Laguna Verde, donde anduve el otro día, también baja. Se notaba que la playa bajaba al tiro. En las docas, corriente de todos lados. Peligrosa. Muy poco apta para el... ¡Pegrilosa! ¡Muy pegrilosa! Eso, ahora parece que ya tenemos listo el alojamiento, porque vinimos así de la suerte nomás. Pero estamos casi listos, vamos a ir al centro del pueblo, a ver qué encontramos. Eso. Cerramos así este viaje épico de 600 kilómetros de costa. Una ruta que nos llenó el alma de paisajes, historias y memorias. Pero este es solo el fin de un camino. Quédense, porque la próxima aventura ya se está cocinando y se viene cargada de sorpresas. Nos vemos en la ruta.